Bienvenidos, damos comienzo a esta Open Class. Bienvenidos a todos y sobre todo nos gustaría explicaros que esto es un lugar de encuentro que está proporcionado y facilitado gracias a la Universidad Internacional de La Rioja. Y en este encuentro lo que vamos a tratar, tanto Roberto Ranz como yo, es de acercaros, compartir un lugar en común, una apuesta en común entre todos de ciertas preguntas, de ciertas cuestiones, de ciertas sensibilidades, ¿no? Entonces, vamos a tratar de lo más preciso posible durante estos próximos 45 minutos. Primero, habrá un primer bloque en el que trataremos de abordar cuestiones desde el punto de vista socioemocional. Luego habrá un segundo bloque que ese ya irá un poco más destinado a la respuesta educativa, y luego habrá un último bloque que será dedicado a vuestras preguntas y a las que vayáis dejando en el chat, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que vayáis teniendo las podéis ir poniendo en el chat y luego nosotros las iremos dando respuesta dentro de lo que podamos en el tiempo que tenemos, ¿vale? Sí que os esperaría quizá a que nosotros fuéramos desarrollando un poco el contenido para que esas preguntas a lo mejor vayan dando respuesta a lo largo de la Open Class. Y sin mucha más dilación, creo, Roberto, que lo suyo es presentarse, ¿no? Sí, adelante. Beatriz, puedes comenzar tú si quieres. Bueno, pues yo soy Beatriz Belinchón, soy experto universitario en altas capacidades y en desarrollo del talento. Roberto fue mi profesor, yo fui antigua alumna y para mí me resulta, aparte de muy emocionante esta experiencia, pero yo me siento muy agradecida porque gracias a todo lo que aprendí a día de hoy es algo que puedo llevar a la práctica. Soy consciente de tanta ayuda que he recibido, tanto a nivel como familia, como luego a nivel también profesional. Entonces, como experto universitario y además aquí en mi casa, en UNIR, pues esto para mí es una oportunidad maravillosa. Luego, además, también soy la directora de la Fundación Jason en Madrid. Y aquí estamos para intentar ayudar a todas las familias que vengan a este mundo de la alta capacidad. Roberto. Perfecto. En primer lugar, saludaros a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, porque estáis en usos horarios muy distintos. Deciros que es la Open Class más masiva en la historia de UNIR, más de 1000 interesados, y eso demuestra la importancia y el interés que existe, diría, en el mundo, en el campo de las altas capacidades. Y eso es una buenísima noticia, para el desarrollo del talento de nuestros niños y nuestras niñas. Yo soy psicólogo, filósofo, soy psicólogo clínico, especialista en altas capacidades y imparto, intento enseñar lo poco que sé en el máster de UNIR y también especialmente en el curso destinado a alta capacidad y desarrollo de talento, especialmente dirigido a padres y madres. Y si os parece, pues entramos en lo que es el diálogo. Conversaremos básicamente en dos bloques, a factores socioemocionales, respuesta educativa, aproximadamente 25 minutos y luego daremos respuesta a vuestras preguntas, ¿vale? Así que si te parece, Beatriz, pues comenzamos el diálogo. Venga, pues vamos a ello. Roberto, yo creo que si hablamos con muchas de las familias que estarán aquí, creo que algo que nos puede definir a muchas familias o en las que nos podemos sentir como muy identificados es en que nuestros hijos, y además es como una de las primeras señales, que nuestros hijos tienen una alta intensidad emocional y una alta sensibilidad también emocional, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista y como experto, ¿cómo podemos ayudarles en la gestión emocional tratando de validarles y cómo podemos hacerlo para que este desarrollo socioemocional sea lo más saludable posible y lo más adaptativo? Ujú. Pregunta. Muy bien, la primera cuestión que tenemos que saber es que el campo del desarrollo emocional o socioemocional de los niños y niñas de altas capacidades es un campo recientemente moderno en el campo de las altas capacidades. Eh, Tengo aquí conmigo este libro que tradujimos para UNIR, que lo tenemos también traducido en UNIR. Este es el libro que se publicó en dos ediciones a principios del siglo XXI y es un material, y la primera idea fundamental que quiero transmitiros es la importancia de la formación en el campo del desarrollo social y emocional, dando un primer mensaje clave, que es un mensaje de normalización frente a la visión que teníamos patologizante, desequilibrante o, por así decirlo, esencialmente vulnerable en la forma de sentir y experimentar el mundo de los niños más capaces y de las niñas más capaces. Hoy sabemos que
la sobreexcitabilidad que puede acompañar al desarrollo cognitivo de alta capacidad intelectual no significa necesariamente un desequilibrio o una mayor vulnerabilidad socioemocional. Esta primera idea es fundamental, es decir, tenemos que despatologizar al máximo el factor emocional de los niños y niñas de altas capacidades. La segunda idea fundamental para poder acompañar y crear un ecosistema sano y saludable es acompañar esta normalización de la alta capacidad con una desmitificación. ¿Sí? Muchos de los aspectos asociados a una inadecuada intervención socioemocional en alta capacidad viene dada por justamente ciertos mitos que la acompañan y que es fundamental bueno, pues desterrar, especialmente este que mencioné ahora. Los niños de altas capacidades, los niños y niñas de altas capacidades son entre sí muy heterogéneos, pero su prevalencia de salud mental y desarrollo socioemocional es prácticamente semejante al del grupo bueno, pues, normal. No obstante, ellos van a presentar a un conjunto de sobreexcitabilidades sobre las cuales tenemos que trabajar. Básicamente, discerniendo tres posibilidades. Uno, bueno, un acompañamiento que puede ser dado en contextos de coaching o counseling. Y luego, dos, sí, tener claro que hay ciertos elementos clínicos a los cuales tenemos que estar muy atentos en el caso ya de que se necesite una intervención profesional. Y ahí es donde también la formación de padres y madres es muy importante, especialmente en temas que también veremos en el curso, ¿no? Como es el acoso, por ejemplo, o otras cuestiones que tienen que ver con el manejo, ya veremos también en la sesión de hoy, como el perfeccionismo, la ansiedad o otras cuestiones asociadas. Mm. Qué importante, Roberto, esto que comentas de los mitos, porque sabemos que los mitos, muchos de ellos siguen muy persistentes en la sociedad y por una parte, cuando hablamos de mitos, ponemos el foco quizá en la sociedad en general, incluso en la parte académica, ¿no? En el entorno escolar. Pero también como familia, qué importante desmitificar nosotros también ciertas conductas de nuestros hijos que por una parte, como en algunos momentos o en esas conversaciones donde nos presentan esa gran madurez, donde de repente son capaces de discernir, de explicarte, de darte unos razonamientos súper profundos, súper heterogéneos, además unos intereses muy diversos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros como familia tenemos un perfil donde nos pueden estar hablando de isótopos sin fin, pero luego de repente le preguntas la tarea de mañana y la tiene metida debajo de la mochila donde está el plátano y donde está el sándwich, dices, pero ¿cómo es posible que seas capaces de almacenar tanta información tan técnica, tan compleja y luego por otra parte algo tan cotidiano? Entonces ahí quizá como padres también tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo de decir, y que esto es un mito, que no deja de ser un niño, ¿no? Que no deja de ser alguien que está en construcción y que yo soy el adulto responsable que también tengo que acompañarle donde sí muestra esa necesidad. Y esto, Roberto, te lo llevo a la siguiente pregunta. Sabemos que los niños con altas capacidades, lo que te decía, ¿no? Tienen unas asincronías en el sentido de esa diferencia entre la parte del desarrollo cognitivo, que lo tiene muy ágil, muy estimulado, de alguna manera es como uno de los mayores identificadores, ¿no? Esa parte cognitiva respecto de la biológica y de la emocional, ¿no? ¿Cómo influye esta sincronía en un niño, en su día a día, en la forma de relacionarse con otros compañeros? La asincronía o disincronía es una de las características que vamos a llamar que son nucleares dentro de la alta capacidad. Eh, esa característica está asociada a una primera que se llama precocidad. Todos los elementos de disincronía obedecen a una precocidad, en primer lugar, de carácter cognitivo, porque la primera manifestación de la disincronía en las altas capacidades es juntamente una diferencia entre la edad mental o cognitiva y la edad biológica. Esa es la esencia por ejemplo, el origen del cociente intelectual. Un cociente intelectual que se define justamente por esa división o cociente entre la edad mental y la edad biológica. Por eso, a más edad mental, el cociente intelectual es mayor, porque justamente esa diferencia es mayor. Esta disincronía, que es esencial en la alta capacidad con carácter cognitivo, especialmente en la alta capacidad cognitiva, tiene
dos impactos fundamentales que son la disincronía social y la disincronía emocional. Ya también veremos una tercera que va a ser la psicomotriz. La primera de ellas es que, aunque exista una mayor capacidad intelectual respecto a la edad biológica, no tiene que necesariamente que esta acompañarse por una mayor madurez emocional. Y este primer contraste entre la capacidad cognitiva y la disincronía emocional es una primera cuestión que afecta sobre todo a cómo los adultos visionamos las expectativas sobre los niños más capaces, especialmente padres y profesores. Hay otra disincronía que tiene que ver con la capacidad de socializarse o establecer relaciones con otros. No necesariamente una alta capacidad intelectual muy alta va acompañada de habilidades acordes a esa capacidad para socializar. Este es un punto también muy esencial que hemos de tener en cuenta cuando trabajamos la aceleración o cualquier tipo de flexibilización. Y tenemos algunas asincronías específicas dentro de la alta capacidad que se dan sobre todo en la doble excepcionalidad, que tienen que ver con el desarrollo psicomotriz fino. Y son esas características asociadas a grafismos, ¿no?, más lentos, a esa letra o caligrafía más diferencial o más lenta, por ejemplo, que puede enlentecer el proceso, por ejemplo, de actividades mecánicas y que es tan importante, ¿no?, en la respuesta educativa. Por tanto, diría en síntesis, la asincronía es el elemento clave para identificar también la alta capacidad y hemos también de tener conciencia de cuáles pueden ser las diferentes disincronías sociales, emocionales o psicomotrices que van a acompañar este elemento cognitivo. Claro. Eso, desde el punto de vista de un niño y desde el punto de vista de una persona que se está construyendo y que está aprendiendo, ¿no?, a identificar, a conocerse, a saber cómo, bueno, pues cómo tiene él su manera de ver el mundo desde esa sincronía. También como familia, lo que vemos es que trabajar con esas asincronías y en ciertos momentos se hace a veces complejo porque claro, ellos mismos, yo, vamos, creo que puedo poner palabras en su pensamiento, es que muchas veces estas asincronías, al fin y al cabo, tampoco no se entienden ellos hasta que no hay un trabajo de, primero, de conocimiento, de autoconocimiento, de autoaceptación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vivir en esas asincronías, hay una parte que también a ellos les genera una cierta frustración y aquí también, por ejemplo, con los niños con doble excepcionalidad, donde saben que tienen una alta capacidad cognitiva, pero que luego a la hora de la ejecución del producto, como decías, ¿no, Roberto? Esa psicomotricidad fina, dice, jolín, tengo una capacidad muy alta para llevar a cabo ciertas cosas muy complejas, pero luego me atasco a la hora de hacer la tarea, además con un alto perfeccionismo, porque lo quieren hacer perfecto. ¿Por qué? Porque en su cabeza, en el fondo, lo que ellos se ven es que tienen la capacidad para llevarlo a cabo. Donde le falta es bueno, pues esa facilidad para llevarlo a cabo y ese dominio de la psicomotricidad, ¿no? Que eso hace que muchos de ellos les genere mucha frustración. Por ello, Roberto, desde tu punto de vista, de cara a las familias, ¿cuáles son Ujú. las necesidades que tú crees que pueden llevar a las familias a la necesidad de formarse? Porque entendemos que una cosa es que tú todo esto lo estés viviendo, pero claro, llega un momento en el que las necesidades se hacen tan presentes, tan acuciantes, que es necesario formarse, ¿no? Roberto, ¿cuáles son las necesidades según tu punto de vista? Bueno, aquí sí, decir que esto está muy investigado, especialmente en Estados Unidos, donde se ha dedicado mucho trabajo desde el modelo de Talent Search a investigar las razones de las consultas de las familias de alumnos de altas capacidades. Básicamente, las necesidades formativas son las siguientes. En primer lugar, la primera demanda que hacen los papás y mamás de niños de alta capacidad es el proceso de identificación. Es decir, ellos sabemos que son los mejores agentes para la sospecha sobre la identificación. De tal forma que una buena formación sobre el proceso de identificación y evaluación es un proceso que siempre es positivo. Y cuando reciben el potencial diagnóstico, ahí surgen preguntas que son necesario pues, formarse y conocer. Hay un segundo bloque de peticiones o de demandas de formación asociadas justamente al desarrollo social y emocional. Aquí muy claras, especialmente si se presenta doble excepcionalidad o si hay algún factor de potencial vulnerabilidad que tiene que ver también en ocasiones con desmotivación o
que la alta capacidad no se acompañe con el alto rendimiento académico. Un tercer núcleo de necesidades formativas y de demandas tiene que ver con cómo afronto la relación con el colegio, cómo le digo al colegio mi sospecha, cómo comunico ese informe, cómo preparo la entrevista con el tutor, con el orientador, cuál es la forma más estratégica de tener una alianza positiva con el centro educativo. Este punto también es central y es nuclear. Y con carácter cada vez más creciente, hay una necesidad formativa de las propias familias para ellas ser recurso de autoayuda para más familias. Es decir, lo que llamamos cómo las asociaciones o las instituciones o las fundaciones de la sociedad civil, cómo pueden responder a estas demandas. Y esas son básicamente las cuatro necesidades formativas. Y sabemos que cuanta mayor es la formación de las familias, va a ser mucho mejor la atención educativa, el equilibrio emocional y finalmente la felicidad de los niños y niñas con altas capacidades. Mm. Roberto, yo quizá ese fue el motivo que me invitó a dar ese paso, y es que cuando tú lo ves en tu casa, tú ves en tu clima familiar que te ves absolutamente desprovista de herramientas, ¿no? Y que la situación te puede llegar a superar y a la vez quieres hacer lo mejor para tu familia y para tus hijos, ¿no? Llega un momento en el que ya decides, aquí tengo que ser parte activa. Ahí yo creo que hay una cosa que me parece muy importante señalar, y es que cuando las familias, como tú decías, ¿no? A la hora de entablar una relación con el colegio, para las familias nos da mucha calma y nos da mucha tranquilidad el saber que lo que estamos diciendo no es algo que nosotros hayamos generado, sino que lo que estamos exponiendo es algo que está avalado por la ciencia, avalado por la investigación, que los expertos que lleváis muchísimo tiempo en esto investigando, formando y divulgando, lo estáis haciendo desde la investigación y siempre de la mano de la investigación, ¿no? Entonces, cuando una familia va a un centro escolar y lo explica desde la calma, porque eso es muy importante, desde la templanza, desde la calma, desde el espíritu de la colaboración, y ofreciendo ese espíritu de colaboración desde la formación que necesitas, no es lo mismo a cuando una familia acude a una tutoría y muchas veces es que no sabes ni cómo expresarlo, porque es que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y además te ves muy vulnerable porque no tienes estrategias, no tienes un arma de defensa en el que digas, esto es verdad, esto no. También aquí el desconocimiento generalizado también influye, ¿no? Entonces, quizá para mí lo más remarcable es la tranquilidad de saber que sí, que no, estar bien formado, saber qué es lo que dice la investigación y la ciencia sobre ello, y con ese respaldo intentar siempre ser ese brazo al que agarrarse pues para la mejora de las familias, ¿no? Creo que eso para mí es como crucial, ¿no? Y luego, Roberto, una pregunta que esto ya cada vez me gusta que se hable también más de la adolescencia, porque estamos hablando muchas veces con la identificación, hablamos de niños pequeños, estamos hablando de niños de las últimas etapas de infantil, al principio en primaria, la primera parte de la educación primaria. La adolescencia es un periodo para mí precioso, muy bonito, que también tiene sus hitos, también tiene bueno, sus desafíos, y tiene también esa parte del desarrollo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos específicos en la adolescencia, en estos adolescentes con altas capacidades, y cómo podemos acompañarlos? Hay un primer reto que está muy estudiado en la investigación que afecta a la variable género. Sabemos que las niñas adolescentes de altas capacidades tienen un porcentaje muy alto de invisibilización, es decir, la presión grupal, el entorno, hace que durante la adolescencia se produzca un fenómeno de invisibilización de la alta capacidad, especialmente en el colectivo de niñas con altas capacidades. Más allá de la variable género, el gran reto del adolescente con alta capacidad tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Una, el hecho de encontrar realmente sus áreas de interés, cultivar su vocación, su motivación y encontrar un grupo de iguales con el cual compartir esos intereses. Este punto es esencial, porque es un punto fundamental para que el desarrollo del talento sea óptimo. Eso significa que existan espacios donde la conversación de los iguales y de los adultos con estos adolescentes sea rica, sea estimulante,
Eh, y luego hay otra cuestión que afecta a un subconjunto de niños adolescentes de altas capacidades que tiene que ver con el establecimiento de normas, límites y, por así decirlo, su equilibrio y su salud mental. Ese es un Bien. punto que también hemos de cuidar y de trabajar, sabiendo que el factor más importante para el desarrollo de adolescentes con altas capacidades son los espacios de conversación, trabajo, coeducación con niños y niñas de sus mismas características e intereses. Qué importante esto, Roberto, porque cuando tú ves que en la etapa evolutiva de nuestros hijos vemos que cuando son pequeños los referentes somos nosotros, somos los padres, somos el adulto, ¿no? El adulto heterorregulador que está ahí para acompañarles y la capacidad de influencia barra admiración es clara, ¿no? Pero qué importante también en la adolescencia que los contextos en los que ellos se puedan mover o en las personas con las que ellos puedan establecer esas relaciones de amistad sean unas amistades basadas en el interés mutuo, en la reciprocidad de Ujú. intereses, ¿no? No desde la dependencia, no desde, bueno, estoy con este grupo porque estoy acompañada, pero qué diferencia es estar en un grupo que me está nutriendo, que yo estoy nutriendo y que todos estamos disfrutando de una conversación en igualdad de condiciones, ¿no? Estoy en un grupo donde para mí la necesidad de pertenencia es algo intrínseco a la persona, pero en la adolescencia aún más, pero me estoy dando cuenta que el hecho de pertenecer no es donde yo quiero estar, que los intereses son muy dispares, que quizá no entra dentro de mi rango de intereses y eso, al fin y al cabo, esa necesidad de pertenencia en un grupo con el que tú no te sientes identificado, al final el desgaste y la fatiga emocional que supone es algo también muy que hay que tener en cuenta y que hay que también como familia observar, acompañar y por supuesto proveerles, como aquí por ejemplo en nuestros grupos de adolescentes, proveerlos de esas compañías con las que se puedan nutrir. Roberto, pasamos al segundo bloque, que Sí. son y 24 y quiero que podamos llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos identificar quizá la primera pregunta, la más como, bueno, la más esencial? ¿Cómo podemos identificar al alumnado con altas capacidades? Es un tema muy extenso, pero primer mensaje. Es importante que recordéis que las familias sois los mejores identificadores de alta capacidad de todo el ecosistema que relaciona o que interactúa con el niño o niña de alta capacidad. Básicamente, los métodos internacionales son básicamente dos. Hemos de saber que tanto en España como en América Latina se produce un proceso de infraidentificación. ¿Por qué? Porque la metodología de identificación no está bien desplegada, conceptualizada y acorde a las mejores prácticas internacionales. El primer sistema de identificación es el conocido como sistema multifactorial de Renzulli, que no es lo que se ha derivado en España de la aplicación del modelo de los tres anillos. Este modelo es muy sencillo porque se aplica básicamente en una serie de secuencias de pasos que siempre son necesarias en su aplicación. Una primera fase que es de aplicación de test con carácter grupal a toda la clase, acorde a su edad y curso. Un test que tenga que ser de capacidad, al menos que mida factor verbal y factor matemático al menos. La segunda fase de la identificación tiene que ver con aquellos niños que no han sido identificados en ese primer paso, deben poder ser identificados a partir de las valoraciones del profesorado. Aquí hay un gran error que se produce en España, que es que este paso 2 habitualmente es el paso uno, es decir, primero se hace una valoración de profesores que sirve de screening y después, posteriormente, se aplican test. Esto es un procedimiento erróneo porque al colocar a los profesores en primer lugar, podemos dejar a muchas niñas y totalmente a todos los niños con doble excepcionalidad. Un tercer paso, después de la aplicación de test que se recomienda que sean colectivos para toda la clase, segundo paso, valoraciones de profesor a partir de escalas como las de Renzulli u otras, es importante que los profesores tengan en cuenta a aquellos niños que no han sido evaluados a partir de sus productos y también que se tenga en cuenta la valoración de las familias. Estos son los cuatro puntos de forma muy sintética del modelo multifactorial. De forma complementaria a este modelo está el modelo de Talent Search, que es el más óptimo para la identificación de la alta capacidad intelectual porque
Además de aplicar en el primer paso un test acorde a la edad y curso de los niños, haremos después un test que se llama Out of Level, con el cual podremos medir realmente la capacidad real de los niños y niñas. Por tanto, la mejor forma de identificar alta capacidad es combinar estas dos metodologías, el modelo multifactorial de Renzulli acompañado del modelo del Talent Search. Y todos estos procedimientos también se explican dentro del curso, especialmente de forma adaptada para que los papás y mamás entiendan cómo se aplican y cómo interpretar los resultados. Mm. Qué importante es, Roberto, una correcta identificación, ¿verdad? Porque creo que además aquí nos podemos encontrar desde el punto de vista de los profesionales, de, yo soy, imagínate, me pongo en el lugar de un profesor o incluso de una familia, ¿no? Este ejemplo lo pongo muchas veces y es, imagínate, sabemos que en la alta capacidad hay un cierto componente genético, entonces, por ejemplo, si yo veo que hay un niño que se expresa muy bien, que tiene un vocabulario rico, que tiene una cierta destreza, pero observas que los padres también tienen esa fluidez a la hora de comunicarse, ves que es un ambiente donde hay mucha reciprocidad en cuanto a intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que uno de los mayores desafíos es cómo llegas a hacer el clic entre tu hijo es muy inteligente y cómo es una alta capacidad. Entonces, incluso esas familias pueden hacer ellas mismas de sesgo. Por ejemplo, por eso es la importancia de decir, oye, vamos a intentar ver desde un punto de vista, como decía Roberto, vamos a llevar a cabo una identificación completa en la que podamos ver cuáles son sus fortalezas, en las que podamos ver cuáles son las áreas en las que podemos adecuar una respuesta educativa y en función de eso es lo que nos va a ir marcando toda la respuesta educativa que vayamos viendo y que vayamos actualizando y que vayamos revisando y que vayamos a ir adecuando, ¿no? al desarrollo del menor. Para ello, quizá también, como te decía, ¿no? A veces hay que desmitificar al alumnado de altas capacidades. em, para ti, ¿cuál es uno de los mayores mitos que podemos encontrar respecto de un niño de altas capacidades que no esté identificado? Roberto, el micro. Sí, sí, disculpad. El ¡Ay! principal mito es el del cociente intelectual 130. Este es el primer mito que tenemos que entender para una adecuada pues, comprensión multifactorial de las altas capacidades. El, el mito esencial, que creo que es muy importante para las familias y los adultos, es la comprensión de que la alta capacidad se entienda como un rasgo que, por así decirlo, está dado de forma innata para toda la vida. Esto está asociado con la mentalidad de crecimiento y el mindset. Daos cuenta que cuando construimos esta visión de la alta capacidad como algo innato para toda la vida, con independencia del esfuerzo o la motivación, estamos construyendo lo que se llama un mindset, por así decirlo, no de crecimiento, ¿no? sino de decrecimiento. ¿Qué significa un mindset de crecimiento? Que siempre que te esfuerzas, siempre que haces más, tu capacidad aumenta, ¿vale? Esta idea de que yo tengo ya alta capacidad y eso va a ser así para toda la vida, haga lo que haga, es el principal mito que tenemos que quitar en la visión de profesores, profesionales. Mi capacidad, alta, baja, media, siempre va a crecer si yo me esfuerzo, me motivo, crezco. Este mindset, esta mentalidad de crecimiento es lo que recorre toda la intervención cuando hablamos de motivación con niños de alta capacidad que presentan infrarrendimiento, que tienen baja autoestima. Ahí está el núcleo, ¿eh? Está el núcleo de la intervención. Y es ahí donde está todo el futuro del trabajo, trabajar este punto de- de la intervención, porque la mayor prevalencia conductual en la escuela de niños con altas capacidades está asociada a la desmotivación, al infrarrendimiento o a la disrupción o aburrimiento. De forma que todo el trabajo que hagamos en esto que llama Steven Pfeiffer, ¿no? Las fortalezas del corazón, es el factor fundamental. Entonces, ahí es donde tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo como padres, como profesionales, sabiendo que hemos pasado de un paradigma que habla de altas capacidades a un paradigma que habla de desarrollo del talento. La alta capacidad es una potencialidad que va a desarrollarse en función de cómo una serie de catalizadores
tanto intrapersonales como interpersonales, estén presentes tanto dentro, en la relación intrainterpersonal del propio alumno, como dentro de la familia, en el centro educativo, etcétera. Mm. Roberto, ¿quieres hacer alguna matización o cómo les podemos ayudar a que, y esto yo creo que es aplicable tanto a los más pequeños como a los adolescentes? eh, el tema de la motivación, como decías, es para mí un tema crucial, ¿no? ¿Cómo les ayudamos a conectar con sus intereses? Bien, justamente el tema de la motivación intrínseca en alumnado de alta capacidad ha sido muy, muy investigado. Y sabemos que eso tiene que ver con un buen estudio del perfil de intereses de los propios alumnos con altas capacidades. Aquí, por ejemplo, los que ya nos estáis oyendo, existe una plataforma que se llama Renzulli Learning, que ofrece un servicio de perfil de intereses gratuitos que podéis consultar durante 60 días de forma gratuita. Ahí, por ejemplo, podéis ver una herramienta fantástica donde podemos personalizar este conocimiento de los intereses de los alumnos. Todo trabajo de crecimiento en motivación y mentalidad de crecimiento con el alumnado de alta capacidad pasa por una respuesta educativa y intervención que siempre parta tanto de sus fortalezas como de este perfil de intereses muy bien analizado y muy bien construido. Todo el tiempo que dediquemos a esto será tiempo luego ganado para una adecuada respuesta educativa. Sí, efectivamente. Quizá como familia también yo veo que la motivación intrínseca es el camino a largo plazo más fiable para aquellos, porque claro, también nosotros como familia vemos que cuando son pequeños son niños que muestran mucha curiosidad, mucha necesidad de aprender, hacen muchas preguntas y a medida que van creciendo, y eso es también parte del desarrollo evolutivo de la persona, pues vas viendo que cada vez la motivación o esa curiosidad se va llevando a otro tipo de intereses, ¿no? Qué importante es también vincular la motivación con darles autonomía, con favorecer otros, o sea, acercarnos a cómo es su proceso de aprendizaje, que a veces no tiene por qué ser el único, sino que pueden llevar a cabo un aprendizaje de una manera también muy autónoma. Y luego también vincularlo, además de la autonomía, llevarlo a la toma de decisiones, ¿no? Cómo les ayuda desde pequeños que vean en nosotros ese apoyo, que les vayamos inculcando esa toma de decisiones. ¿Para qué? Para que luego vayan viendo que todas las decisiones que van tomando tiene un reflejo en su motivación y en la motivación intrínseca que le ayuda a crecer, ¿no? Que es la más sana. Roberto, nos quedan 10 minutos, 9 en concreto. ¿Quieres que miremos Sí, el chat? vamos a pasar las preguntas del chat y vamos respondiendo en estos 10 Venga, minutos, ¿vale? pues vamos hacia de abajo para arriba por si hay algunas que ya se han ido respondiendo. A ver, hicimos el perfil de intereses, es muy interesante, tantos intereses que es difícil organizar actividades. Ay, esto también me suena a mí, Roberto, el Claro, querer abarcar todo y claro, a todo no aquí, llegamos. aquí hay una idea fundamental, en los modelos más actuales de altas capacidades. Es importante que aunque la alta capacidad se manifiesta como multipotencialidad en la educación infantil y primaria, los modelos más actuales, por ejemplo, os voy a mostrar este libro, por ejemplo, que es este de aquí, que es Talent Development, Sí, Desarrollo de Talento, nos hablan de la importancia de generar itinerarios focalizados de dominio específico para los niños y niñas de altas capacidades. Es decir, el foco y el trabajo sobre las funciones ejecutivas es clave en este punto. Y, por tanto, el ir generando áreas de dominio específico asociadas a un buen proceso de identificación también es clave para que esa dispersión que es normal a partir de la multipotencialidad se vaya también cada vez más focalizando en un área de desarrollo de talento. ¿no? Otra pregunta nos dice Julia, ¿cómo poder adaptar, ella es profesora, dice, Sí. ¿cómo poder adaptar el contenido y motivar a los adolescentes? Soy docente y es difícil engancharlos, ¿no? Conectarlos. Hay, Evidentemente no les interesa hacer otras tareas que no claro. sean las mínimas. Sí, lo mejor que hay sobre esto es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, que también presentamos en el curso, en concreto el modelo triádico de enriquecimiento del profesor Renzulli. Ahí la clave de este enriquecimiento consiste en que el adolescente experimente y se sienta como un profesional o como un investigador de verdad. Y lo que tenemos que conseguir es llevar a estos adolescentes a, uno, sus áreas de intereses y dos, a aplicar metodología semejante o parecida al mundo real, donde se realizan investigaciones, proyectos que
sean, por así decirlo, capaces de ser validados en el mundo real, comunicados, y eso requiere una metodología que puedes profundizar dentro de este modelo de enriquecimiento para toda la escuela, que es muy bueno para estos alumnos, pero también para el conjunto de la clase, ¿eh? Es el modelo SEM. Mm. Eso me parece muy importante porque yo creo que para que ellos consigan conectar con la tarea, ¿no? Y les podamos mantener conectados, creo que desde su punto de vista algo que es muy necesario es el saber que lo que estoy aprendiendo tiene un para qué, ¿no? O sea, darle un enfoque muy práctico, algo que ellos sepan que a lo que están dedicando su tiempo tiene una visión práctica, que esto puede generar una mejora aunque sea tanto en el colegio como en la familia, como en sus intereses, da igual. El encontrar un porqué y un para qué, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y luego también otra de las cosas que yo, por lo que veo, es quitar todas las obviedades. O sea, para ellos el aprender algo que pueden llegar a considerar obvio les desmotiva y claro, les desconecta. Entonces, intentar, aunque sea de los temas que sabes que les interesa, que profundicen, que no se queden en la superficie y quitar todo lo obvio que les está restando tiempo, motivación, ganas y energía que pueden perfectamente reconducirla, como dice Roberto, en esas áreas de interés donde sí ellos pueden ver que su talento tiene una oportunidad de crecimiento, ¿no? Que tiene una oportunidad de desarrollo y que puede llevarlo a áreas donde le resulta de interés y con una aplicación práctica, ¿no? Entonces, es un giro un poco en la metodología, pero creo que, como dice Roberto, está ya súper contrastada y es algo que sabemos que funciona y que a ellos les mantiene activos, ¿no? Y con esa motivación, ¿no? Roberto, sigo. ¿Cómo podemos hacer para que un centro adapte el currículo para un alumno con altas capacidades si nos dicen que no tienen recursos para ello? Pues la primera cuestión es replantearse la pregunta, ¿qué significa no tener recursos? Esto es lo que Mm, primero un centro que plantearse. Porque fijaros que basta intervenir sobre el horario de los alumnos para generar recursos en un centro educativo. Basta que un jefe de estudios organice su horario para que queden espacios para que el alumno de alta capacidad pueda tener servicios específicos. Este es el primer punto. Trabajar sobre el horario de las clases es la primera forma de poder hacer una buena intervención con niños y niñas de altas capacidades. La segunda cuestión es eh, la formación. Cada profesor en el modelo SEM, una vez formado, es capaz de gestionar dentro de su aula la respuesta educativa adecuada, que pasa básicamente por un buen plan de enriquecimiento y unas buenas adaptaciones curriculares. Para esto basta con manejar uno de los componentes del modelo SEM, que es la compactación curricular. ¿Qué es la compactación curricular? Identificar qué es lo que ya sabe realmente el alumno para que no tenga que aprenderlo. Y, por tanto, centrarnos solamente en aquello que no sabe. Esta compactación curricular es, junto con la configuración horaria, el segundo recurso más importante. Y el tercero es destinar a esos alumnos de altas capacidades algunos momentos del horario o algunos profesores que puedan servir de mentores o acompañantes de estos alumnos. Con estos tres factores que no necesitan ningún recurso adicional, se puede ya comenzar a construir, por ejemplo, una adaptación del modelo SEM, siempre y cuando exista buena disposición, porque esta es la primera condición para atender al niño de alta capacidad, querer atenderlo, porque si no hay actitud, no habrá luego aptitud, pero lo primero es la actitud. Y con la actitud se puede hacer todo en este mundo. Luego sí, claro, hay que formarse, etcétera, ¿no? Pero lo primero es estar dispuesto a querer ayudar. Y eso es lo que, esta mentalidad es la primera y fundamental. mm. Y Importante, sí. esta respuesta de no tengo recursos ya es un indicador consciente o inconsciente de que no hay mucha actitud para poder ayudar. Eso, en el fondo, es una excusa, es una manifestación explícita de que de momento no estoy muy dispuesto, ¿no? a echar un cable, a colaborar, a ser solidario con esto. Importante es implicar a todo el claustro de profesores, a los equipos de orientación, a dirección, para que esto sea un compromiso de centro, porque si no estamos un poco a la expensa de la buena voluntad, como decía Roberto, de cada tutor
Y esto se trata, yo creo que tiene que ser un planteamiento que venga desde el centro como una prioridad que vaya aguas arriba, el tutor que empuje hacia arriba esa necesidad al resto de compañeros y aguas abajo en el sentido de que el equipo de dirección apoye de soporte y entienda las sensibilidades, ¿no? Y estas necesidades de ajustar una buena respuesta educativa. La última, Sí, Roberto, sí. dime. Antes de eso, recordar que en UNIR hemos publicado los mejores libros en Ujú, español sobre esto. Este en concreto, el de identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades. Esto es lo más completo sobre el tema ujú, de identificación. Y para los que queráis información sobre el modelo SEM, hemos publicado el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, ujú. publicado por Javier Turón, José Renzulli y también Sally Reis. Ahí podéis, estos son los tres manuales fundamentales, que es el libro que os enseñé de desarrollo social y emocional, el libro de identificación y el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Roberto, un minuto para Ujú. que nos dé tiempo a la última pregunta. Niño de 10 años rechaza el enriquecimiento fuera del aula porque no quiere destacarse. ¿Qué hacer? Porque no tienen enriquecimiento dentro del aula. Bueno, aquí hemos de trabajar porque el enriquecimiento curricular sea lo más ordinario y natural posible. Si es posible dentro del aula, pues facilitémoslo. Si eso es, si eso es, si hay una preferencia, ¿no? por fuera del aula, lo mejor es comenzar por un enriquecimiento que sea exitoso de carácter extracurricular, fuera incluso del entorno escolar, ¿vale? Así se trabaja, por ejemplo, en el modelo del Talent Search y es donde se afianzan competencias, ¿no? y habilidades que luego van a permitir que, bueno, pues dentro del aula pueda darse esa. Ahí también todo depende, claro, esto es un caso particular, todo depende de cómo se ha preparado, en qué consiste ese enriquecimiento dentro del aula, porque eso es algo muy genérico y eso es justamente lo que habría que entender, que, Eso es, que- eso es. También invitarle a que el destacarse o no querer llamar la atención o el no querer ser señalado o que no le relacionen con una alta capacidad, también eso es un trabajo que hay que ir haciendo con él de aceptación y de naturalización. Y eso creo que también es importante porque antes o después eso no deja de ser quizá su narrativa interna que le está diciendo no te señales, pero ¿por qué? Porque en el fondo tampoco acepta ni naturaliza su alta capacidad y eso es un trabajo muy bonito, es largo, o sea, en el sentido de, no largo de, pero sí que es un trabajo constante, pero creo que como personas lo más importante que tenemos en esta vida es intentar llevarnos todo lo mejor posible con nosotros mismos. Entonces creo que esto es un buen punto de partida para empezar a hacer un trabajo personal. Así que te invito a ello, que merece siempre la pena conocerse. Roberto, tenemos que dejarlo aquí porque nos han dicho que hay 45 ya. Tenemos que dejarlo. Ha sido un verdadero honor. Lo he disfrutado muchísimo. Me ha vuelto a 5 o 6 años atrás. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a los que nos habéis dejado preguntas, a todos los más de los 1000 inscritos, que me parece una maravilla. Gracias a todos, gracias a UNIR por facilitarlo y por proveerlo. Roberto, un placer. Te dejo para ti el cierre. Bueno, deciros que el campo de las altas capacidades es el campo más investigado del mundo en el campo de la psicología, donde lo más importante es mantener la inquietud por formarse y por leer. Daros un mensaje de esperanza. Han cambiado mucho las cosas, muchísimo en los últimos años, y las familias sois protagonistas fundamentales de una adecuada atención a los niños y niñas con altas capacidades. Recordaros los libros que os hemos comentado y que si necesitáis y veis oportuna esta formación, pues os esperamos, ¿no? en UNIR para contar con nuestra formación, orientación y daros muchísimo ánimo y mucha fuerza en este camino que estáis emprendiendo y sin olvidar que estamos cuidando personas, desarrollando individuos, ¿no? para unas vidas plenas, felices y también contribuyendo a que los países donde estos niños están también descubran que el talento es el único factor que es clave para generar economías prósperas y para que también pues,
el mundo pueda ser un mundo más habitable y más digno. Por mi parte, pues nada más y daros las gracias. Saludos. Un abrazo a todos.